Con el gusto de que estén con nosotros como siempre y con el deseo de que se queden a lo largo de esta transmisión desde la redacción del periódico El Universal. Yo soy Fernando Rivero y esta es una entrega más de Que Ver 321. La presentación de hoy es breve porque la trayectoria es mucha, es larga, es extensa y cumple 40 años. Así que la señora Vanessa Bauch está con nosotros y yo aplaudo mucho tu presencia aquí. Muchas gracias. Vanessa, porque pues hace poco más de 20 años que nos conocemos. Tú en activo, en pleno, yo siguiéndote los pasos. Y bueno, pues nada más y nada menos que entre tanta cosa que nos convoca, están los 40 años de tu trayectoria, está un proyecto teatral del que vamos a hablar, un monólogo, pero no sé si el plato fuerte, pero tomando en cuenta que nuestro espacio es hablar de cine, de plataformas, de todos estos estrenos, pues el regreso al cine de Amores Perros, que no es cosa menor. No, para nada, un fenómeno totalmente, y muchas gracias por la bienvenida, querido Fer. Algún día le vamos a mostrar a tu auditorio, a tu respetable hay pruebas público, de estos 20 esa años. Foto de cuando la película de La Calle, ¿no? Con la película de La Calle, que también fue importantísima. Y efectivamente creo que Amores Perros es un fenómeno que no había sucedido o que yo tenga memoria en la historia del cine mexicano, en donde después de 25 años totalmente restaurada la película se reestrena en salas. En Latinoamérica se va a reestrenar también. Fíjate. Que tenga además esta instalación inmersiva en Lago Algo, que vale la pena que la vean si están en Ciudad de México. ¿De qué va esto? Fíjate que la UNAM le avisa a Alejandro González Iñárritu hace algunos años que tienen casi 1 millón de pies. Casi 990 y tantos mil pies de 35 milímetros de rollos de la película, de tomas que no, que era material que estaba resguardado. Exacto, entonces, ¿qué hacemos con eso? Y pues por ahí creo que se les ocurrió esta idea de hacer una curaduría para poder proyectar en 3 salas distintas con 35 y los proyectores, y hacer un tema como hasta escultórico, digamos, y cinematográfico, para proyectar estos rollos en loop en estas 3 salas. Es una cosa impresionante. Dices que eso no había pasado en... Pues en qué otra película. No y luego el álbum doble de vinilo que ahí viene. Sí. Y luego los libros. Que va a ser triple por la duración, ¿no? De disco a LP. Exacto. Es otra duración, creo que van a ser 3 discos. Exactamente, que yo sí los quiero porque Obvio. Como me robaron el soundtrack en alguna de las fiestas, ya sabes. Yo le decía a un amigo que ese soundtrack fue el básico en muchas fiestas. Totalmente. Fue la música de fondo de muchas fiestas. Totalmente. De muchas desveladas. Ese es otro fenómeno, ¿no? O sea, la importancia de la música en el cine, el despunte de Santa Olaya, porque fue su primer largometraje. O sea, creo que es innovadora en muchos aspectos, desde la narrativa, que también rompe tiempos, no es lineal, mete como distintos, digamos, como si lo viéramos musicalmente, distintos movimientos en una misma sinfonía. Que fue ejecutada con excelencia por todas sus partes, independientemente de que a la gente le pueda gustar o no la película, que eso es totalmente respetable. El fenómeno es justamente todos los paradigmas que logró trascender, que no hubiera tantos nombres famosotes, todos ¿me entiendes? Los engranes que tuvieron que estar asentados en el momento preciso para que funcionara esa. Yo le llamo la gran coincidencia. Sí, en todo sentido, desde muchas partes, ¿no? Sí, y entonces es muy emocionante, evidentemente, que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la película en cine, porque sí es una película que evidentemente se ha pasado 1000 veces en televisión, en cable, en plataformas, lo que quieras, pero no es el mismo viaje, así como la instalación que está ahí en el lago de Chapultepec, en Lago Algo, por el bosque de Chapultepec, es inmersiva. La película en sí misma ya era inmersiva en aquel entonces, ¿no? Podías casi oler el huevito estrellado, se te antojaba oler la sangre y los orines del lugar de peleas de perros. Una de las escenas que a mí se me hace muy decadente, muy sombría, muy dura. Muy pesada, es cuando tú llegas de la escuela y está saliendo tu mamá del cuarto. La mamá de ellos, la suegra. La actriz que hace tu mamá. Dunia Saldívar. Alcoholizada. Sí. Y tú le dices que a esa hora y ya está así, ¿no? Sí, y para eso quieres que te deje al bebé. Ajá. Sí, me hace muy fuerte. Muy duro, porque además qué bueno que lo mencionas, porque durante 20 años por lo menos, solo en México, esto no me pasó en ningún otro país, pero en México me reclamaron y me mentaron la madre durante 20 años porque yo, o sea, así de, ay, hinche Susana, le robaste el dinero a Gael. O sea, Susana, yo sí era Susana, no era Vanessa. Y él no era Octavio, era Gael.
Ah, qué curioso. Ajá, entonces hubo una vez una señora que me quiso atacar a golpes en un supermercado porque me reconoció. Yo todavía me acerqué bien amable, así de, pensé que quería una autógrafo o algo. Ya te reconocí, yo, ay, hola, que no. Y que se me deja venir con las llaves del carro de maldita traidora, Gael, que te amaba. Y tú no llegaste y le robaste su dinero. Y yo así digo, me sentí como villana de telenovela en los 80 que contaban esas cosas de que hasta las atropellaban. Esta escena la contó María Rubio. Qué duro, exacto. Catalina Krill. Es correcto. Exactamente, una señora en el pasillo de los sartenes se le acercó. Ah, es usted la actriz. Pero fíjate, sí. Es usted la actriz que hace a Catalina Krill. Sí, señora. Y aparte no está tuerta, pues Le aventó un sartén. Es que es eso, fíjate, el apasionamiento. Y aquí lo que estuvo muy cañón es esto que tú mencionas, que en aquellos tiempos, ahorita ya no, de las últimas proyecciones en las que he podido estar presente con gente joven, lo interesante es que si bien seguimos en las mismas violencias de alguna forma, los chavos hasta ya reforzada. Claro, peor. Estamos viendo cosas terribles, pero los chavos ya las nombran. O sea, ya reconocen que ella es una víctima sistémica de un sistema de patriarcal, evidentemente, que además es muy chistoso porque la película es de paternidades fallidas en un sistema patriarcal. Es como un oxímoron, ¿no? Vivimos en un sistema patriarcal donde los papás no están o si están para mal, no para bien. Sí, ¿no? Como el caso de Ramiro. Una figura deficiente, ¿no? Ramiro. Ajá, o el chivo que bota a su familia por sus ideales y luego regresa arrepentido, o el papel de Álvaro Guerrero, ¿no? Que también se va, abandona a su familia por esta cosa como de eternizar la juventud, la jovialidad, la mujer trofeo, la mejor campaña, la trophy woman, ¿no? Y la mujer cosificada, porque además Susana también es un objeto para poder vencer al hermano, ¿no? Es una lucha de machos alfas en donde se pelean quién domina a quién, el poder. Entonces, en aquellos tiempos no lo podían leer así y siempre fui la traidora, la que el dinero... Cuando además, leyendo el guión, yo le decía a Memo, por favor, déjenme decir algo en el velorio, le doy su cambio. Me dice, ¿cómo le vas a dar el cambio en ese momento, Vanessa? Digo, decirle algo de lo de... No entiende, cuando le digo, es que no has entendido nada, ni con todo lo que tuvimos que pagar para sacarte de la cárcel. O sea, cometió un homicidio imprudencial. Se pasó un alto y mató a su copiloto. Ese niño tendría que estar en la cárcel. Digo, ¿y tú crees que la gente es idiota? La gente no subestimes al público mexicano. Le dije, no, más bien no lo supervalores, porque no van a entender que parte del dinero se fue entre los gastos hospitalarios de Octavio, el velorio de Ramiro, lo que se haya tenido que pagar para que este muchacho saliera librado de ahí. Pero eso es algo que tú sabías. Yo lo pensé porque dije, sí, pues... O sea, ¿dónde está el dinero? Que tú asumías por ser Susana, ¿no? Claro, y efectivamente, o sea, no existían los Q&A en México, también fue otra innovación que hicimos. Y yo le propuse a Alejandro y a Memo caer de sorpresa al final de algunas funciones, a ver qué pasaba con la gente. Y empezamos a hacer estos como Q&A. ¿Qué te decía la gente? La mayoría todos fascinados, increíble y todo, pero en una sala Jumbo en Monterrey, me acuerdo perfecto porque era una sala gigantesca. Y hasta atrás estaba un señorcito con sombrero sentado. Y de repente, alguien ya abrimos, ¿no? Q&A y preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo quiero decirle a esta pinche vieja cabrón, traidor, hija de la... Óyeme, cabrona, ¿cómo te atreves después? Y todavía estás aquí, ¿no? Y yo así, pegándole a Memo de... Te dije que iba a pasar esto. Y Memo, no, espérame. ¡Haz algo! Y entonces dice, a ver... Para empezar, cálmese, señor, por favor. Eso es ficción, no es real. Y además yo escribí el personaje. Ella no es Susana. ¡Me vale, pinche vieja! O sea, no, pinche vieja, no sé cuánto. Entonces, bueno, no hubo forma, pero el caso es que... Estaba enojado. Sí, estaba enojadísimo, pero es eso, ¿sabes? Que creo que estas violencias sistémicas están tan normalizadas, tan introyectadas, que el público de hace 25 años no se daba cuenta en México que Susanita es un personaje totalmente... Las dos mujeres, bueno, habla de soledades, obviamente, ¿no? En un ámbito muy individualista y solitario de todos los personajes, pero la soledad de Susana es muy conmovedora porque es una adolescente mamá, nuevamente embarazada, que no tiene ningún referente afectivo cercano. Con una madre alcohólica, un padre ausente, una suegra que compite. La maestra Barraza, qué caras te ponía. Espectacular, ¿no? La maestra Barraza, maravillosa, sí. que además
competía, sustituyó, digamos, la relación con el del macho en casa, del hombre de la casa con Ramiro, ¿no? Entonces era un tema de celos también y territorialidad. Sí, claro, por supuesto. Es un personaje para mí que ahora que la volví a ver en Bellas Artes me da mucha ternura su soledad. Y también la de Valeria, porque Valeria cuando está recién accidentada, que la están ingresando en el hospital y todo, le dice a Daniel, al personaje de Álvaro Guerrero, no le vais a avisar a mi padre porque va a decir que me lo merezco. No le vais a decir lo que me pasó. Entonces, ese diálogo para mí también es conmovedor. Y ya traía ya una consigna cargando, ¿no? Claro, ¿dónde están los papás? O sea, ¿cómo podemos vivir en un sistema patriarcal donde los padres están ausentes? O sea, o son opresores. Exacto, y los que están dejan su huella de y que además son las víctimas quizá más afectadas finalmente o más pervertidas en esta confusión de qué es el amor, de los ideales, de los objetivos, ¿no? O sea, creo que hay una mezcla de confusiones ahí dentro de esas masculinidades tóxicas donde se pierde un poco el propósito o el sentido de la vida. Y eso es lo que hace... Y hoy día dices que la juventud, que los chavos ya están leyendo. Ya lo leen. Ya con nombre y apellido, sí, ¿no? ya no me mientan la madre. Dice, pobrecita, estaba bien solita y... Sí, pues él me estaba acosando. O sea, era un cuñado acosador, pues, finalmente. O sea, ya necesitaba cariño, no... Y bueno, pues se deja llevar evidentemente porque no tiene ninguna otra relación afectiva, no hay red de apoyo, no hay nada para ella más que la hostilidad del violento del marido con el que se casa, la culpabilidad de sentir que podría estar engañando al marido, viviendo de arrimada, además en casa de una suegra que no la quiere, con una madre alcohólica, o sea, no tiene para dónde hacerse, ¿no? Sí, claro. Como canica en caja. Es correcto, y además finalmente toma una decisión, yo creo, o no sé, porque a veces he querido pensar en estos 25 años que sí llega Susanita tarde, cuando Octavio decide no subir al autobús y se da la vuelta triste de qué pasaría si hubiésemos dejado la escena 5 minutos más, pues yo pienso que a lo mejor ella llega tarde, ¿no? Como que no quería llegar, pero sí llega y entonces ellos se encuentran y no sabemos cómo lo resuelven. Pero siento que en ella finalmente es la que tiene mayor conciencia de todos los personajes, porque le dice... Nosotros estábamos engañando. Primero le dice, ya no pelees al perro, con lo que tenemos es suficiente, y no la escucha. Luego le dice, está cañón en lo que nos estamos metiendo, o sea, no está padre, por la relación. Y después le dice en el velorio, tú no estás entendiendo nada, ve cómo estás, o sea, te enfermaste de poder, casi te matas, todo lo que ha pasado, y sigues sin entender que no es correcto lo que estábamos haciendo, ¿no? Y le dice, a mí no me importa lo que diga, me vale madre lo que tú pienses, yo te voy a esperar en la salida, en la central de autobuses a tal hora, ¿no? Machín. Totalmente. Entonces, esa parte era la que, como Gael está divino, maravilloso, hace un debut cinematográfico esplendoroso, pues todas enamoradas de él y todos así admirándolo de alter ego. ¿Cómo no llegaste? Claro, ¿no? El reclamo es a la mujer, para no variar, la revictimización. Y ahora pues ya los chavitos... Te había dado todo, él confió en ti. Claro, te había todavía dado que te da el dinero, mi ajá. hija de la... Que además ni siquiera se fue por su propia voluntad, se la llevó arrastrando el hombre, ¿no? El tal fulanito, el Ramiro. Y ahora ya lo pueden leer, pero lo que te quería decir es que finalmente todas estas cosas de las que estamos hablando hacen que la película, desde mi entender, sea atemporal, universal y profundamente humana, en el sentido de estas confusiones que existen en ámbitos y además en países tan complejos como el nuestro, ¿no? Tan inmersos en todas estas violencias y en muchas más, como tú bien dices, a la fecha. Actualmente, que ahora ya son cosas que no es que a lo mejor no existieran, pero ahora ya nos enteramos. Sí, tienen nombre. Sí, está cañón. Y eso es importante porque me parece que sí hay un avance en los chavos. Sí, o sea, para mí es esperanzador que en varias proyecciones ya nos hayan dicho, incluso hombres, chavos jóvenes, de ¡ay! La violencia contra ella, qué fuerte, qué personaje tan violentado. Que ya por lo menos se perciba. Ay, dices, ya no me mentaron la Ajá. madre. Alivio. Entonces ya para mí eso es como esperanzador en el sentido de que, bueno, a lo mejor milimétricamente, pero todas las que hemos venido trabajando por la desnormalización de estas violencias, yo desde la labor social que he venido haciendo desde hace más de 20 y tantos años, pues hay un fruto, hay una semilla que da esperanza. Y por otro lado... habla de un montón de trabajo y de un montón de gente atrás, claro, ¿no? Y antes que nosotras, ¿no? Por supuesto. Y antes que nosotras, sí, y hermanas claro. caídas, y hombres y mujeres silenciados por justamente visibilizar y tratar de construir del subconsciente colectivo estos usos y costumbres que yo le llamo abusos por costumbre, ¿sí? ¿no? Que desgraciadamente siguen siendo nuestra realidad, parte de nuestra realidad. En los que a veces no reparamos porque ya lo traemos en casa. Totalmente. ¿no? Es parte de nuestra educación. Que te digo, hay una frase bien bonita que dice, quien no reconoce la violencia es porque la ejerce.
Y yo le agregué, o porque la tiene introyectada. Y tampoco la puedes reconocer por lo mismo, porque está totalmente normalizada en tu sistema ecológico, ecoambiental, íntimo, cercano. Ahora, lo que está muy bonito de que se reestrene y todo todo está increíble. Pero es que las nuevas generaciones se vuelvan a inspirar viendo un proyecto cinematográfico ejecutado con excelencia por todas sus áreas, a partir de la historia, que es la parte que yo siento que, si tú no me dejarás mentir, porque pues este canal está dedicado, este espacio, al cine. Yo siento que, desde mi experiencia y mi punto de vista, la pata de la que sigue cojeando nuestra industria son las historias. No son personajes complejos, son personajes con pocos matices. Los morenos siguen siendo pobres en desgracia, con historias de denuncia social que siguen siendo... Bueno, ahí sale la calle, ¿no? Sí, pero esa todavía fue hace 20 años. Ahora imagínate, actualmente sigue habiendo una polarización muy marcada dentro de la industria, donde los personajes no tienen este espectro humano complejo de matices. Seguimos como un poquito en los clichés, en cualquier género. Ahí está ya hablábamos en este mismo paso también del mecanismo de las televisoras que siguen en el remake, el eterno remake. Exacto. Porque es la fórmula que da resultado, ¿no? En teoría. O sea, les funciona, pero eso no quiere decir que no podrían hacerlo mejor. Y yo creo que hay un montón de talento joven y no tan joven que tienen historias interesantes para hacer. Querido mío, explícame tú cómo es posible que sí estemos felices haciendo apología a la criminalidad latinoamericana y mexicana y seguimos haciendo proyectos, series, telenovelas de narco cosas. O sea, como si todo México fuéramos buchonas y narcos, cuando existen las patronas de Veracruz, que son bastiones de la humanidad, que son pulmones que sostienen el alma espiritual de esta nación, que son una muestra universal de la compasión, de la empatía, del servicio, de entender que esos chavitos que se trepan en la bestia para llegar al otro lado están arriesgando su vida, y que se hayan decidido a organizar para brindar lo que podían, tacos, comida en bolsitas, ¿me entiendes? O sea, para mí esa es una historia que yo todavía no entiendo por qué no han hecho una serie, por qué no han hecho una película acerca de las patronas de Veracruz, que son, y así te podría decir, cada ser humano en este país, si algo tenemos es ser resilientes. Por lo tanto, yo creo que existen tantas historias, claro, y existen tantas historias admirables de lucha como habitantes. Entonces, encasillarnos solamente en las comedias ligeras, palomeras, para hacer blockbusters, en las comedias romanticonas y este rollo, o en el medio bobonas, ¿no? Pues sí, por lo que te digo, o sea, vi una que me pareció bellísima, que es dramedy, como comedia dramática, que es Corina, ¿con Tessa ya? Sí, con Tessa, es una ópera prima de una chava de Veracruz, de Guadalajara, perdón. Me encantó, me pareció un bombón al corazón, sin pretensiones, súper humana, muy sensible a la neurodivergencia, a los temas del trauma, ¿sabes? O sea, me pareció bellísima, redonda. Y así a lo mejor por ahí hay garbanzos de a libra, pero de pronto siento que nos vamos mucho, como tú dices, por lo ya consabido. Sí. Y no exploramos. Por lo menos en la industria de las telenovelas, el mecanismo es ese. Remake del remake. O sea, nada menos. Betty la Fea. Sí. Mirada de mujer. Sí. Pero ahora, tienen... El pasar de los años. Sí, le vamos poniendo... Sí. Con pequeños detalles, pero el eje es el mismo. Sí. Y bueno, es que un poco también la estructura del melodrama en televisión, pues, es como muy conocido y consabido, y por eso está probado, ¿no? Porque funciona el bien contra el mal. Desde que lo estás viendo ya sabes quién se va a quedar con quién. Exacto. Y quién va a sufrir, quién les va a hacer la vida imposible. Lo único esperanzador de eso, que a mí me gusta, porque también hago telenovelas y me encanta, es que es el único espacio donde el amor triunfa al final. O sea, me da esperanza que exista, por lo menos en medios audiovisuales, un lugar seguro un espacio seguro donde no siempre, como en Juegos Interrumpidos, no siempre los malos pagan, pero que sí hay como este tema de que el amor como esperanza para la humanidad triunfe. Que se busque. Sí. Y que sea el objetivo alcanzado, ¿no? Que creo que también necesitamos hacer también más películas luminosas, porque yo entiendo que esta realidad es abrumadora y que se tiene que narrar en cine, pero siento que estamos polarizados en ese sentido. O sea, o el cine muy ligero, o el cine que ya sabemos que va para festivales en Europa.
Y la clase media, yo dónde, o sea, y las Vanessas, ¿dónde quedamos? O sea, yo no he podido hacer... Claro, yo no he hecho ni un solo personaje en mi vida cercano a mi circunstancia de vida. Que se parezca a mí, a mi realidad, a las mujeres que conozco, a las que he acuerpado. No he visto ni he hecho en 40 años. Oye, Vanessa, y si bien 4 décadas, 40 años de mucha labor, yo te acabo de decir hace unos minutos antes de entrar a grabar, oye, es que no paras, y tú me dices, hace muchos años no hago cine. A muchos ya. ¿Qué pasa ahí? Porque... Más de 10. Pues no sé, siento que nos brincaron. Absolutamente vigente. Nos brincaron, sí. Absolutamente vigente, cosa que yo celebro. Y estás presente en el mundo de las plataformas y te generas tu propio trabajo. O sea, tampoco te gusta estar sentada esperando que suene el teléfono para ver qué productor te hace una propuesta. Mira, si pudiera, a lo mejor me daría ese tiempo para leer y hacer música y escribir y todo, que me encanta, pero hay que pagar las cuentas mensuales, tengo compromisos, tengo gastos fijos mensuales muy altos, mi mami es económico dependiente mía, y hasta hace 3 años mi hermano menor también, que en paz descanse, por cuestiones de salud, ambos sin seguridad ni nada, ni prestaciones, porque también eso la gente a lo mejor se le olvida, que nosotros no tenemos nada. O sea, las y los creadores artísticos en este país no tenemos garantías constitucionales ni nada, ni derechos laborales, porque somos considerados trabajadores eventuales. Entonces no tienes seguro de gastos médicos. Pero a través del año tienes derechos. No, nada. Tienes un seguro de gastos médicos, una previsión social que ha ido perdiendo en cada administración. Hemos ido perdiendo conquistas ganadas, ya perdimos el derecho a los beneficiarios, ahora hay que pagar un dinero de una manera muy extraña, poco transparente. Y mira que Landa fue un modelo de sindicato. Exactamente, a nivel mundial, para SAG-AFTRA en Estados Unidos, justo los que pararon Hollywood hace poco con los escritores, con el sindicato de escritores. Y ahora, pues bueno, hemos tenido un rezago tremendo y un retraso muy fuerte en el tema sindical y los derechos humanos laborales, básicamente. Entonces, es difícil y por eso no me puedo quedar sentada. Si Vanessa no trabaja, pues no. Exacto. ¿Quién paga las cuentas? Ajá. Tengo 7 perrijos adoptados, 3 mujeres maravillosas que están en la casa, que son de la familia también. O sea, son parte de la familia, de mi tribu de mujeres que me ayudan con mi mamá, con la casa, con los perrijos, que divinas, maravillosas. Entonces, sí tengo compromisos muy altos que dices, caray, pues no me puedo detener, o sea, tengo que ingeniarme. Mira, la bendición de la incomodidad es que promueve la creatividad. Y te ayuda a tomar las riendas de tu propia vida, a ser tu propia jefa, a ser emprendedora. Tu autogestora, ¿no? Totalmente. Y eso lo he promovido desde hace mucho, desde el 2002, te digo, con el colectivo multidisciplinario, el MCTV, del que éramos parte muchas y muchos creadores artísticos. En 2002, que hice un colectivo para hacer cortometrajes, teatro, labor social. Y nos fue muy bien y nos dimos cuenta que sí se podía, o sea, que juntando voluntades se puede. Y es por eso que siempre me he dado a la labor de desarrollar mis propios proyectos, y ahorita estoy dando talleres de perfeccionamiento, bueno, de trabajo frente a cámara, y desarrollo humano es junto con pegado. ¿Por qué? Porque primero es la persona y después el personaje. Siempre se lo digo a mis alumnas y alumnos. Entonces nos ha ido muy bien con los talleres. Se llama El Arte de Reinventarte. ¿Dónde los das? Justo, mira, ahorita acabamos de terminar online uno con Gangsters Films, @Gangsters Films, ahí van a encontrar en Instagram, y si no, @Vanessa Bauche en mi página de Instagram, ahí en mi perfil van a encontrar la información. Búsquenme, yo les digo, ahorita vamos a estar 7, 8 y 9 de noviembre en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 7, 8 y 9 de noviembre, para que se inscriban si nos escuchan en Nuevo León, con El Arte de Reinventarte, a través de Gangsters Films. Les repito, en Instagram pueden encontrar la información. Luego vamos a empezar un seminario, seminario, ¿verdad? Sí, un seminario que va a durar 6 meses, también con Gangsters Films, pero ese es presencial aquí en Ciudad de México, con grandes maestras y maestros, y con el desenlace, digamos, de una puesta en escena. Okay. Entonces es como la conclusión de este seminario, va a ser una puesta en escena. Empieza en noviembre, y a finales de noviembre regresamos a San Luis Potosí con el módulo 2 de El Arte de Reinventarte, que consta de 3 módulos. Ya estuvimos allá con Canacine, con la delegación de Canacine en San Luis Potosí, con banda preciosa, muy cariñosa. Acabamos de estar hace unos meses con el primer módulo, pues ya nos pidieron de regreso. Vamos a estar el 26, 27 y 28 o 27, 28 y 29 de noviembre. O sea, a finales de, digamos, en noviembre estamos
7, 8 y 9 en Nuevo León, en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma, y 26, 27, 28 por ahí en Canacines, San Luis Potosí, con el segundo módulo del arte de reinventarte. Si quieren, también se pueden armar grupos, y después de cierto grupo de cualquier parte del mundo donde estén del país, tal vez vamos a hacer lanzar ya de manera directa nosotros otro, vamos a empezar a abrir grupos online, porque a veces, digamos, la organización con la que estamos trabajando ya dimos un módulo, entonces quieren el siguiente, pero lo podemos dar de otro lado, y entonces podemos diversificarnos empresarialmente, digamos, para poderle atender la demanda que ha habido. Es la tendencia actualmente. Sí. Y otra tendencia tuya es el gestionarte tus propios proyectos teatrales también. Sí. Y estos 40 años de trayectoria, si bien de novelas, pero de cines, pero de series, son también de teatro. Correcto. Y estás previo a estrenar un monólogo que es concretamente, dime si estoy en lo correcto, pues con lo que coronas estos 40 años. Es correcto, es una tragicomedia musical. Okay. Hace muchos años, bueno, desde siempre, mi papá fue un cantante, un precursor importante en México, Tito Bauche, que en paz descanse, del bossa nova en México, y mezcló el funk, el jazz con ritmos afrolatinos, que después, digamos que internacionalizó Carlos Santana como Latin Soul. Pero él fue precursor en México del Latin Soul y del bossa nova. Y fue un explorador musical muy interesante y un gran intérprete. Mi hermano también, que en paz descanse, que se nos fue hace 3 años, también es cantautor. Sí. Tito Livio, espectacularmente talentoso. Siempre me insistían en que yo cantaba, pero como yo los oía cantar desde chiquita a ellos así espectacularmente, yo decía, ay, no, mejor yo escribo. Entonces yo empecé a escribir muy chavita. Yo a los 6 años monté mi primera obra de teatro en la escuela, en la primaria, así en el kinder casi, ándale, pues haz tu obra, y yo mi obra. A los 9 años monté mi segunda obra de teatro. Y me había quedado con eso guardado. Entonces mi papá, después del éxito de Amores Perros y todas estas películas que todavía alcanzó a ver, porque él se fue en el 2007, trascendió en el 2007, me decía, Vanessa, eres una showgirl, la gente no sabe que tienes toda esta vis cómica, que haces comedia, que escribes, que cantas, hasta un show. Y yo, no, espérame, papá, luego, que no sé cuál, o sea, atrás. Pues mi padre trasciende en 2007, y en 2009 recibo la invitación de Nora Huerta, de Las Reinas Chulas, para el 7º Festival Internacional de Teatro Cabaret en El Vicio, ¿no? Que yo ya era pues frecuente, ahora sí que viajera frecuente ahí, y siempre les decía qué ganas de tener los ovarios de escribir mi propia historia y subirme y hacerlo, porque desde ¿Qué te intimidaba? ¿El escribirlo? La o el postura, estar todas las responsabilidades. Porque es otra dinámica el cabaret, claro, ¿verdad? Totalmente. Y ese tipo teatro de cabaret está cañón. Ahí. Pues es denuncia, de entrada, es denuncia política, denuncia social, tienes que tener una postura crítica, estar súper informado, pero además trascender, digamos, a mí lo que me daba un poco de pudor fue la farsa. O sea, no sabía cómo no pasarme, claro, porque mi elemento era el cine, entonces estaba mucho más acostumbrada al realismo y a una comedia realista, digamos, y no a la farsa. Entonces, llegar hacia la caricatura casi para poder hacer personajes, pues, de la política de nuestro país o cualquier cosa, me daba como, ay, no tenía como todavía la garra para hacerlo, y siempre desde que era el hábito, antes de que fuera el vicio, claro, con Jesús, Liliana, Darío Tepié, Astrid Haddad, grandes expositoras y expositores del teatro cabaret, yo ya era público cautivo y decía, ay, algún día lo voy a hacer. Entonces llega Nora Huerta un día y me dice, mana, pues a ver cómo le haces, pero yo ya te inscribí, mana. Tienes 2 semanas para armarte el numerito porque estás cacareando que si las Juanas célebres y que tus blues con que tus sonetos de Sor Juana en jazz y que quién sabe cuánta cosa que quieres hacer, porque una vez en una fiesta poquito antes de esto empezaron a tocar blues, pam, 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 y me solté a improvisar cantando un soneto de Sor Juana y dije, mira, así pega. Le conté a Nora y Nora regresa unos días después y me dice, bueno, ya, órale, a ver, súbete a hacer lo de tus Juanas. Y el primer ejercicio que hice era una tribuna de AA, de apasionados anónimos, y era el costo histórico para las mujeres que se dejan ir por el apasionamiento. Y entonces ponía distintos ejemplos de mujeres, Janis Joplin, Juana de Arco, las Juanas célebres pues que terminaban muy mal por dejarse llevar por el apasionamiento. Entonces les daba como recetas para contener y no dejarse desbordar por las pasiones, tener como dominio propio. Total, no me terminó gustando mucho, me fue bien, pero no me terminó gustando, pero me quedé enamorada. Creo que en artes escénicas definitivamente cualquier histrión que me esté escuchando
tiene que retarse en teatro cabaret. Es un ejercicio que tú piensas es obligado. El más demandante, porque claro, tienes que estar en la dramaturgia, en la musicalización, o sea, es el mayor reto. Me viene y a la mente público, Carmen además, Salinas en Aventurero. Claro. Que eran 45 minutos, eran 3 horas de hora. La improvisación. Y eran 45 minutos de improvisación al día. Y dependiendo quiénes estuvieran, porque le pegaba a los que llegaban. No sé. Decía, ¿quiénes están? Pues está el Perenganito y Sultana. Con la noticia de hoy. Ajá, ella, coyunturalmente hacía. En escena armaba la coyuntura. Totalmente, y se echaba el monologuito. Pero al tiro. Y eso es carpa. O sea, el teatro cabaret ahora pues un poco es la nieta o tataranieta de lo que queda de la carpa, que pues finalmente era el punto de encuentro por excelencia para desfogar, para darle a la gente a través de la comedia al pueblo, y de la farsa, raza, ¿no? Al pueblo, darles que se sintieran visibilizados y que sepan además que pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Lo seguimos haciendo de esa forma, no están solas ni solos, muchas estamos conscientes de lo que está pasando pues con los grupos más vulnerables de nuestro país, y de alguna manera lo que encontré con esto es la posibilidad desde un lugar muy poético, porque tiene prosa poética. Arranco con un fragmento de Piedra de Sol grabado, digamos, la obertura es mi voz narrando un fragmento de Piedra de Sol que habla de las miradas, que es muy bonito y muy fuerte y muy duro, y entro en grado 0 de actuación como narradora omnisciente, decía, no, entro como narradora desdoblada en Vanessa contando por qué les voy a contar la historia de Juana y de dónde nace la historia de Juana, ¿no? Y luego aparece mi personaje, canto y aparece mi personaje, y cada bloque, que son las etapas en la vida de una mujer que cuenta que desde niña su identidad quedó fragmentada en una casa de espejos, y cuando se vio, digamos, reflejada en tantas figuritas, en tantos pedacitos, porque rompe con la cabeza un techo de cristal que resultó ser un espejo, que es una metáfora también del tema del movimiento de género y demás, ¿no? Romper los techos de cristal, lo que implica también eso, ¿no? La valentía de romper la inocencia, de romper los rompimientos abruptos cuando sales de tu círculo de confort, te confrontan finalmente con quién eres realmente, ¿no? Te hacen replantearte tus objetivos y tu valía, pero sobre todo tu identidad como individuo, como persona, como mujer en este caso, ¿no? Si vas bien o ahora por dónde. Y luego en una sociedad como esta que olvidan, con esta indolencia de pronto, con la indiferencia, donde no hay memoria, donde ya sabemos todo lo que existe, pues se pierde. Entonces cuenta que cada vez que fracasa en sus intentos de saber quién es, se rompe como ese espejo, junta sus pedacitos, se reconfigura y se asoma y ve a otra Juana. Y eso me permite, por la coincidencia del nombre y el significado del nombre, que es muy bonito, me permite jugar y transitar esta Juana con las Juanas célebres. Entonces, la primera Juana que se le aparece cuando es niña, pues es una Juana que emula Juana de Arco. Dios le habla a ella a través de un partido de fútbol en la radio y le encarga unos 5 pendientitos que tiene aquí con el país. Entonces, esta se pasa más de 10 años queriendo hacer justicia, fracasa evidentemente, se rompe, se reconfigura y encuentra una Juana más madura que le habla con un acento medio extraño y que le pregunta si quiere seguir luchando contra el mal o trabajar para el amor. Y ella dice, no, trabajar para el amor, sí, pero ¿a quién? ¿Con quién? Y entonces conoce a un Felipe el Hermoso, muy hermoso. Y ahí viene toda la perspectiva. Que en realidad no era tan hermoso. Ni tan hermoso, pero además nefasto y horrendos y todos misóginos. Y entre el papá, el hermano queriéndole quitar la corona a esta pobre mujer que casan a los 14. O sea, toda la tragedia de Juana de Arco de alguna forma pues está... Cualquiera fue dueño de su vida menos ella. Exactamente. ¿No? Todo mexicanizado obviamente en esta Juana mexicana que pues quiere justificar lo injustificable de la violencia de género y cumplir la última voluntad de este Felipe tan hermoso, ¿no? Que era llevarlo a enterrar en autobús desde, ya te quiero ir a ver. Desde Tulum a Tijuana, ¿no? Entonces, pues fracasa, la pobre se rompe, canta y se vuelve loca. Y se vuelve loca por amar sin medida. Y la guardan en la casa de la risa un rato y sale. Y entonces de pronto entiende que pues el conocimiento, acceder al conocimiento es lo que puede hacer que cambie su destino. Mira. Y es una referencia a Juana de Ashbaje, ¿no? Que también se le aparece una monja que se veía como inteligente y le dice... Como inteligente, ¿no? Es una monja que se veía como inteligente, que dijo, Juana, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y entonces ahí le cae el 20, ¿no? Al personaje de pues que tenía que acceder al conocimiento. Evidentemente no lo logra, fracasa nuevamente y se pregunta si... ¿Quién es ella realmente? O sea, si como mujer no ha podido hacer nada... Tal vez como hombre lo pueda hacer, porque para los hombres, para ustedes sí es mucho más fácil todo. Eso es lo que piensa Juana. Y ahí me permito dar en todo ese episodio donde ella intenta ser hombre,
encontrar trabajo y le doy pues una pasadita a la perspectiva de género masculina de todas las presiones y las exigencias del rol de género, ¿no? Para el género masculino. Entonces lo más lindo que ha pasado con la obra es que han llorado hombres. Digamos que el reestreno nacional fue el 28 de septiembre en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, en la FILEM, más de 450 personas. Nos fue increíble y nos aplaudieron, o sea, es un público duro, es un público frío, y en medio de la feria es difícil, incluso la función fue difícil por la concentración y todo. ¿Y pero ver no llorar, teatro es como un accesorio, es como un agregado? Pues no, y además yo creo que por la temperatura, fíjate, será una cosa, yo creo que también de la temperatura, que no son tan expresivos. Y se pararon, y lo más fuerte fue ver llorar a hombres, ¿no? Y siempre me ha pasado con Juana, Juana tuvo en aquel entonces, cuando nació el proyecto, se llamaba Juana's Soul, el alma de Juana, o la insignificancia de llamarse Juana. Tuvo 6 años rondando por muchos lugares como el Voilà. Inauguramos el concepto de teatro musical en Voilà. Estuvimos 4 meses en el ya desaparecido, lamentablemente, Bataclan. Obviamente Bataclan, en el Vicio, y en universidades, luego empresas para el tema de derechos humanos, organizaciones para derechos humanos. O sea, tiene muchos niveles de lectura la obra y tiene mucha información. Es que está puesta con mucha risa. Entonces, la gente que no tiene tanta información se va a divertir mucho y se va a conmover y va a cantar. Se puede apreciar desde distintas Pero aristas, quien ¿no? tiene más información y memoria, sobre todo histórica, de los temas coyunturales, se va a reír mucho más porque pues trae mucha información ahí. Ya no les cuento en qué acaba porque si no, pues ya no la van a ir a ver. Pero está padre porque me permitía hacer esto que decía mi papá. Pues ser showgirl, o sea, es decir, tomar las riendas de mi ámbito, de mi espacio creativo íntimo, gracias a una colaboración con Abraham Tari, que es mi codirector y coautor, porque él fue el que me dijo, atrévete. O sea, yo le decía, quiero utilería, aquí me cambio de esto, me dijo, no, y aquí pongo, no. Entonces, él venía regresando de Alemania y me decía, Vanessa, en Alemania teatralmente ahorita el minimalismo es la onda, o sea, menos es más, se le está devolviendo al histrión el poder de crear en el imaginario colectivo del público todos los elementos que tú nombres. Entonces, otórgate ese poder, confía en que no necesitas nada, porque el espectáculo eres tú. Tú eres capaz de DJar, digamos, por plantearlo de una manera visual. Tú puedes DJar a la gente no solo emocionalmente, sino también en el imaginario de todo lo que vas a plantear, que no vas a tener. Entonces me encuero básicamente, digamos, en escena, no porque salga desnuda, ¿verdad? Pero sí de alma, o sea, decir, entregar realmente elementos que te puedan ayudar en algún momento de apoyo. Se vuelve un tour de force. Y tienes la mente, la atención y la vista fijada. Totalmente. En ti, ¿no? Y luego, fíjate, en teatro cabaret lo que sucede es que muchas veces pues la gente toma. Además. Y tienes que aprender, como doña Carmelita, que en paz descanse, que es también maestraza del dominio del borrachín que se quiere hacer el chistoso y no deja de aventarte un chiste. Ella podía con la gente. Exacto, dominaba los balones. Entonces, por eso yo pienso que para cualquier histrión, el teatro cabaret en artes escénicas es un espectáculo propio donde vaya tu punto de vista respecto a la vida o lo que tú quieras compartir. En este caso, para mí es el sentido de pertenencia y de identidad, la prevención del suicidio. Es un tema sumamente importante en México, lamentablemente. Menudo tema. Van las estadísticas en aumento. Y gente joven. Entraron de 2 años para acá niños de 6 años, o sea, a partir de los 6. Todavía hasta hace 3 eran de 12, 13 años, adolescentes, preadolescentes. De 2 años para acá, digamos, con la pandemia, después de la pandemia se dispararon los suicidios infantiles. Sí, después de la pandemia se reconfiguró el mundo, ¿no? Y aumentaron los suicidios infantiles y adolescentes. Entonces, esta es la historia de una niña desprotegida, inspirado en una nota roja de otra niña desprotegida. Y por supuesto tiene que ver con mis causas sociales, con rendirle tributo a las mujeres que luchan, a todas las defensoras y defensores de derechos humanos también, de una manera muy amorosa, muy empática, muy entrañable, catártica, por supuesto, que creo que es, hasta ahorita en mi entender, en 40 años de ejercicio profesional, pues la manera en la que yo más fácil puedo hablar de estos temas y generar empatía y una identidad, una identificación de hombres, mujeres y jóvenes, ¿no? Que eso es lo que ha pasado finalmente con la obra. Vamos a estar solo 2 sábados. Cosa que lamento. Yo también,
pero vas a tener que ir. Ah, no, sí, bueno. O sea, eso ya está. 18 y 25 de octubre, o sea, este sábado que viene y el 25 de octubre, en el Foro Lo de Inés. ¿Dónde está? En Hamburgo 313, en la Colonia Juárez, en la planta alta de un restaurante de parrilla argentina. Se llama El Quebracho. Eso, en esa esquinita donde está el Quebracho. Ahí arribita, los sábados se arma ese foro teatral de entraña cabaretera precioso, muy cálido, muy íntimo. Y solamente vamos a estar este 18 y 25 de octubre con la esperanza, evidentemente, de que podamos ya empezar a girar por distintos espacios similares. Exactamente. Es decir, arrancamos como esta gira de Juana en lo que podemos ya formalizar ahora sí su matrimonio con un espacio teatral, porque en todo este tiempo, o sea, los 6 años que duramos con Juana en la primera vez y ahora Reloaded, que hay nuevas canciones, si alguien que nos esté escuchando ya la vio, pues ahí está renovada, el texto está actualizado, las rolas están sí, está mucho más chula, más precioso, es mucho más amoroso el viaje. Y no ha tenido una temporada teatral y eso es lo que estamos buscando. Que haya pues la inversión para que pueda yo sostener la nómina de la temporada teatral, porque es una obra con causa, con responsabilidad social, que quiere decir que vamos a donar parte de lo que genere en funciones teatrales a distintas causas que he abrazado toda mi vida, pero principalmente el enfoque está en la prevención del suicidio, en la salud mental, porque de ahí viene todo. Mira, cuando tú eres buena persona, de manera pura, decía Maquiavelo que la bondad pura es propensa, siempre va a ser carne de cañón para el abuso, para la impunidad. La bondad necesita información, pero sobre todo la gente que yo creo en México, que en su mayoría es gente buena, que trabaja y es generosa, y lo hemos demostrado siempre en las desgracias, como ahorita con todas nuestras hermanas y hermanos sufriendo en Poza Rica, en Veracruz. Es terrible lo que está pasando ahí, y negligencia, justo por negligencia, porque no hicieron el muro. No se hizo el muro, además, un muro que tenían que haber hecho para contener el río que se desbordó y no se detuvo, no se contuvo. Negligencia asesina, pues, ¿no? Hemos demostrado siempre estar ahí. Entonces, esa bondad, esa espiritualidad que tenemos requiere de autoconocimiento, de gustarnos frente al espejo. Por eso Juana juega con los espejos, porque no solo es el espejo social, es qué te dices cuando te levantas, qué es lo primero que ves cuando estás frente al espejo, cómo te hablas, cómo te observas, qué ves adentro en el fondo de tu mirada, quién eres realmente como persona, cuál es tu propósito. Mira, nada más todo lo que cuestionas. Todo eso habla Juana. Y todo con lo que has enriquecido el texto a lo largo de este tiempo. Y qué bueno que siga vivo. Así es. Me da mucho, me genera mucha alegría, mucho respeto hacia tu trabajo y hacia tu vida creativa. Porque pues habla de que por una parte tú lo sigas alimentando, por otra parte la gente que te está yendo a ver es por algo, ¿no? Está encontrando algo. Y hay una congruencia, ¿me entiendes? Como actriz, los personajes que he aceptado hacer visibilizan a las mujeres más vulnerables de mi país, de mi sociedad, a grupos vulnerables. Claro, si eres morena en México, pues te va a tocar interpretar este tipo de personajes, y yo lo he tratado de hacer con todo el amor y el honor del mundo, porque aún siendo ficción, no importa el género que sea, cualquier personaje que se escriba es inspirado en la vida de alguien más, en alguien de la vida real. Entonces yo trato de honrar a esas mujeres a las que decido encarnar con todo mi amor, en el género que sea y en la disciplina que sea. Y que los proyectos que yo hago tengan algo nutritivo para el alma, para la conciencia, y que entretengan y que hagan reír y llorar y lo que sea, pero que provoquen algún tipo de reflexión, ¿no? Un alimento más nutritivo para el ser. Y como mujer, como ciudadana, pues tengo 23 años de labor social, donde logré en pandemia justo se me ocurrió abrir la fundación de la cual presido, que es el Centro Nacional de Cultura de Paz, con el que dimos mucha ayuda humanitaria en ese momento. Ahorita estamos un poquito desvinculados de la acción social, precisamente porque mi acción social personal ahorita es que a través de Juana pueda ayudar a quienes ayudan. Es una fundación de segundo nivel, quiere decir que yo respaldamos a las aldeas que están en territorio de primer nivel.
a las organizaciones de la sociedad civil. A ese tipo de acciones es todo un tema. Y hay un proceso detrás. Totalmente. Bien largo, hay que entender cómo se articula para poder operar. Es correcto. Las ayudas se tienen que... En el terremoto así lo hicimos y logramos enviar más de 40,000 toneladas, gracias a Dios, en más de 3 meses. Activamos un centro de acopio en Tlalpan, en una estación de bomberos, número 6, que les mando un abrazote a la banda si me están escuchando allá, que se la rifan los bomberos de cualquier parte del país. O sea, siempre, mis respetos para los bomberos, porque además se la juegan y luego no tienen ni para las herramientas, ¿no? Hicimos un centro de acopio, hay varias compañeras, colegos del medio, y logramos enviar la ayuda, pero sí tienes que conocer cómo funcionan las cadenas de apoyo, también saber cuáles son reales, cuáles no se roban las cosas y le ponen el sello del partido. Por sí mismo es un gran tema. Sí, ¿no? Porque yo puedo ir con fulano y decir, estoy ayudando. Y no sabes ni para quién está chambeando, ¿no? O a quién le estás haciendo la chamba. Yo por eso, mira, con las organizaciones de la sociedad civil que he conocido, y por eso la labor social para mí es tan importante, y por eso esta obra es una obra con causa, porque ¿quién ayuda a esas pequeñas aldeas, no? O sea, ¿quién ayuda a los que ayudan? Siempre pensamos en eso, ¿no? La gran pregunta es ¿quién cuida al cuidador o a la cuidadora? Y creo que Juana lo que busca teatralmente es eso, que una vez teniendo su temporada en un espacio grande podamos de manera presencial tener a grupos vulnerables, a personas liberadas de la reinserción social, a mujeres violentadas, niños, adolescentes más bien, personas que hayan sobrevivido al suicidio. En fin, creo que es importante dar, porque dar es recibir. No, pues son diferentes frentes por los que estás trabajando. Así es, y la obra pues de alguna manera abarca como todo ese universo de Juana, pues es el universo, finalmente es un espejo humano, ¿no? Por eso logra identificar a hombres, a mujeres y a jóvenes. Y canto 5 rolas de autores maravillosos, una es de Bersuit Vergarabat, otra es de Martín Urieta, otra rola es mía, que además debutó como cantautora, y la otra es de Fito Páez y otra de una chava padrísima argentina también, cantautora, que se llama Imbal Comedy, que es una gran cantautora, muy suave, muy dulce, muy luminosa, y la encuentran en sus redes sociales. Yo celebro mucho que estemos platicando en la coyuntura de tus 4 décadas de trayectoria, de actividad, de inquietud. Gracias por el espacio que dio. Qué bueno que está Amores Perros de vuelta. Sí. Qué bueno que estás tú haciendo lo propio, con lo que te inquieta. Y eso también llena mucho el alma, porque es como hacer eco dentro de uno, ¿no? Claro. O sea, no nada más trabajar, sino trabajar en lo que te gusta, es una... Y el servicio, ¿sabes? Y el propósito, claro. Porque finalmente tú lo estás haciendo aquí por tu gente, por tu auditorio, por el amor al cine, para que sepan, recomiendas, nos abres el espacio generosamente para acercar, crear, construir puentes. Tú construyes puentes. Los medios de comunicación. Así es. Mi sueño es pronto poder, en cuanto yo tenga el espacio teatral, que creo que ya se acerca, ya encontramos un lugar, te voy a avisar, por supuesto, y les voy a avisar a todos los medios de comunicación que en estos 40 años han acompañado mi camino y han sido este puente con el público. Les quiero regalar una función y hacerles como es lo que yo les puedo regalar, no para que vayan a cubrir la nota sino regalarles realmente la función y algo que podamos compartir de alimento y bebida y lo que sea, para agradecerles desde el fondo de mi corazón como persona, pues estos 40 años de acompañamiento, reconociendo también la labor que tienen, y pues que estamos en unos tiempos muy complejos, ¿no? Muy canijos para todas y todos. Entonces, gracias a los medios, gracias, Fer, por tu espacio tan generoso. Espero que prontito mira, si la quieres ir a ver ahorita sábado 18 o sábado 25 ahí en el foro Lo de Inés, ahí, y luego hacemos esta pachanga, tú me ayudas a organizar con la colegada, les hacemos su fiesta porque les quiero regalar esta función, que es lo que puedo retribuir de alguna forma para agradecer estos 40 años a tu espacio y a gente como tú, que sobre todo ya tenemos más de 20 años de seguimiento, que tienes esta generosidad de acercarnos de una manera tan muchas gracias cálida a ti, con Vanessa, tu gente. Que siempre atiendes a mi llamado, siempre has sido muy atenta conmigo, por teléfono, cuando se puede, cuando no, ponemos fecha, nos encontramos, abordamos el tema que está en el momento, y eso también se agradece. Yo también agradezco a la audiencia que nos haya seguido en este espacio. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, hombre, agradecerle al público, por supuesto. Les esperamos 18 o 25 de octubre, sábados, 9 de la noche, Foro Lo de Inés.
La insignificancia de llamarse Juana. @llamarse Juana es apenas la acabamos de abrir su perfilito, no hemos subido muchas cosas, pero ahí también está la información de las funciones. @Vanessa Bauche en todas mis redes sociales, si quieren saber de mis talleres o mis actividades. Amores Perros en cartelera, no se la pierdan, vale la pena. Si ya la vivieron, revivirla en cine. Releerla, resentirla. Ajá, exacto, y que las nuevas generaciones se acerquen. Y tengo 2 proyectos en plataformas preciosos. En ViX Premium está Juegos Interrumpidos, que es el personaje más fuerte que he hecho. Velo, por favor, cuando puedas, porque es brutal el compromiso. Y Acapulco en Apple TV Plus, con 4 temporadas hermosísimas también. Para apapachar su corazón, su alma, es familiar completamente, es blanco. Comedia. Muy blanca, muy bonita, muy inteligente y muy amorosa. Entonces van a sentir muy orgullosas también de ese proyecto que exalta nuestros más altos valores como mexicanos y como latinos, ¿no? Vanessa, muchas gracias por haber estado aquí. En la producción de este espacio, el señor Darío Soto, yo soy Fernando Rivero, desde la redacción del periódico El Universal. Este día nos acompañó Vanessa Bauche, a quien yo aplaudo por 40 años de trayectoria artística. Por favor, no se olviden dejarnos sus comentarios, que son bien importantes para nosotros. En tanto, nosotros regresamos en la próxima entrega y que ustedes se encuentren de la mejor manera. Hasta la próxima.